¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Una situación que en términos generales vamos a reflejar en el día de hoy aquí en Lo que se viene televisión, y que está vinculada a esa crisis económica, a esa crisis social que nos viene atravesando y manifestaciones que en todo caso se dan en una situación de pandemia, lo cual las hace mucho más complejas. ¿Cómo son las relaciones laborales? ¿Cómo es la situación laboral? ¿Cómo es, en todo caso, que los salarios pueden asumir la responsabilidad de sostener una familia, cuando incluso muchos sectores de la sociedad no tienen salario? Yo digo, esto habla de una complejidad muy fuerte, muy profunda para la Argentina, y nos toca esta circunstancia, la circunstancia de una pandemia. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a la audiencia. Bueno, otro de los temas va a estar reflejado con lo que sucede en esta época del año, que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, que muchas de estas enfermedades respiratorias tienen sintomatología similar a COVID. Estamos en un momento de pandemia de COVID y abordaremos este tema que me parece que es sustancial para lo que se viene. Bien, y hay un tema también central desde el punto de vista político, tiene que ver con la desaparición física de Miguel Lifchich. Vamos a estar analizando en un segmento con un periodista local el tema relacionado a esta circunstancia, la desaparición de un actor fundamental de la política de Santa Fe. ¿Y qué es lo que va a significar en términos de equilibrio político? ¿Qué consecuencias hay a partir de estas circunstancias? Circunstancias a veces que la vida nos pone en la sociedad a nuevas realidades, ¿no? Cuestiones que nos parecen inesperadas, pero que simplemente suceden. Y a partir de esos sucesos hay cambios profundos de la sociedad. Bueno, y la presencialidad de los chicos en las escuelas, el gobernador de la provincia la va a defender a rajatabla. ¿Qué es lo que se está pensando desde los gremios respecto a esta situación y cómo estamos viviendo, cómo están viviendo los docentes esto de burbujas, cerrar, abrir? ¿Qué es lo que sucede? Estaremos charlando también en el programa. Bien, y hay un segmento cultural con el cual vamos a estar cerrando el programa del día de hoy. Hacemos los auspicios y el desarrollo del programa. Doctor Marcelo Albarracín, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy buenas noches. Hola Héctor, hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Bueno, una situación desde el punto de vista de lo que es su especialidad, neumonólogo, que evidentemente representa también un desafío muy grande frente a la pandemia por un lado, frente a la situación social de la que estábamos hablando, y frente a las carencias, en todo caso, y el cansancio también que la sociedad tiene de la situación. ¿Cuál es, desde su punto de vista, lo más peligroso de este momento? Sí, nosotros esperamos a partir de entre la primera y la segunda semana de junio que comiencen a circular toda la patología invernal, es decir, el resfrío común, virus de la gripe. Varios de ellos tienen similitud con el COVID y aparte de otras patologías que también la vemos, que tienen síntomas muy similares. Por ejemplo, hay una patología que prácticamente el año pasado no circuló, que es la gripe, que tiene una mortalidad muy alta en la Argentina. Normalmente entre 20 y 25 mil personas por año mueren normalmente por gripe, atacando a los dos grupos más vulnerables, que son los niños menores de 5 años y los mayores de 65, que eso va a haber una circulación, evidentemente, y el resfrío común, con síntomas que en algunos cuadros son parecidos y en otros son diferentes. Con respecto a los síntomas, bueno, hay muchos, digamos, ahora todo lo que es fiebre se lo indica el COVID, con lo cual no es así. Tenemos desde el resfrío común, como le decía, el virus de la gripe, puede ser desde faringitis, que también puede dar dolor de garganta, una amigdalitis que puede dar dolores, son fiebre, cuadros sinusoidales, sinusitis, otitis, una laringitis que puede dar tifonía, dolor de garganta, una bronquitis también, y una neumonía con cuadros que pueden ser hasta de presentación atenuada o neumonía de la comunidad, y otras con una presentación grave, que también pueden dar dificultad respiratoria, muchos síntomas parecidos a lo que da el COVID. La patología es grave, es amplia y variada.
Usted lo decía, el año pasado charlábamos con usted, bueno, con esto que nos hemos encerrado, no teníamos circulación de COVID alta en la provincia y bueno, no circulaba la gripe. Hoy es todo lo contrario, hoy tenemos índices de COVID importantes, bueno, las terapias intensivas están realmente con números alarmantes y a esto hay que sumarle todas las enfermedades respiratorias. Ustedes tienen una estadística que el año pasado no se cumplió y que tiene una determinada cantidad de que va a ocupar camas de terapia intensiva. ¿Cómo ve la situación de aquí en adelante? Sí, obviamente, porque se va a sumar el tema del COVID, que no sabemos si estamos al inicio de la segunda ola, en la mitad, al final, y después va a venir otra tercera ola, más toda la patología que les dije. Con lo cual, obviamente que va a estar complicado el esquema. Y hay varias otras cosas que uno quiere o quisiera hacer hincapié, sobre todo en el tema del contagio. En el tema de la gripe, lo más común, hay un estudio viejo de la década del 60 que se vio sobre todo en Japón, que había, digamos, que los chicos eran quienes llevaban la infección a la casa, pero que normalmente, como trabajaba papá y mamá, lo cuidaban los abuelos. Con lo cual, ahí hubo, bueno, estudios en el mundo y demás, y realmente se comenzó a hacer masiva la vacunación antigripal. Pero la diferencia y lo que estamos viendo con el COVID, que es una gran diferencia, es que el contagio entre los chicos menores de 16 años prácticamente es nulo, porque el virus es una partícula muy chiquita, que son 100 veces más chica que una bacteria, y solo tiene una partícula, un genoma de un ARN o un ADN, en este caso un ARN, con una cubierta de proteína. Eso es tan solo... Eso consiste en un virus que necesita sí o sí entrar a otro ser vivo, a otras células para reproducirse. Muy diferente a lo que son las bacterias. Con lo cual, tienen un alto grado de transmisibilidad y un alto grado de contagiosidad. Por esa misma razón. Y por eso van mutando de tantas maneras. Si usted ve lo que pasa con el COVID, pasa habitualmente con todos los virus porque hay un alto contagio. Pero nosotros le vuelvo a hacer hincapié que vemos que en los menores de 16 años prácticamente la incidencia es nula. Como hay otros virus que tienen mucho más afinidad, por ejemplo, por los niños, por ejemplo, el virus sincicial respiratorio que da la bronquiolitis, que prácticamente que en los adultos no la vemos. Bien. Así que todo ese tema que están hablando de cerrar los colegios y demás, para nada los veo razonable, no tiene ninguna asidero científico. La verdad que yo no veo, tengo una hija de 10 años que va al colegio, no veo que intercambien barbijos, no veo que, hasta es más, ni cambian su mochilita ni sus mochilas y su cantimplora con agua. La verdad, los niños son muy respetuosos en eso. Bien. Yo no veo ningún problema en que tengan presencialidad. Y en un país pobre como la Argentina, yo creo que es fundamental la educación. Bien, Marcelo, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué recomendación hacer con relación al tema vacunación? ¿Quiénes deberían vacunarse contra la gripe, digamos? Me parece que ese aspecto sería desde ya muy aclaratorio de cómo proceder por parte de la población. Sí, con respecto a la gripe, a los niños hasta los 5 años y como le dije, los mayores de 65, lo que nosotros decimos, los que presentan enfermedades comórbidas, ya sea la obesidad mórbida, que realmente es una pandemia en el mundo, la hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica, asmáticos severos, sistema de POC, en realidad, lo que pacientes trasplantados, pacientes con SIDA, que están tratados con patología oncológica, en realidad el número es amplio. Bien, parece que hemos
hemos perdido la conexión con el doctor Albarracín, pero bueno, más o menos ha sido claro respecto a las situaciones. Recién estaba explicando, bueno, quiénes deben vacunarse y bueno, era interesante, pero bueno, hablaba de personas con obesidad, de personas que tienen diabetes, no estaba indicándolo para chicos, y en ese sentido me parece que ahí es donde habría que apuntar. Otra de los temas que hemos charlado con Albarracín, lo habíamos hecho en la radio, él hablaba de respetar todas las normas de conducta que conocemos, el uso del tapaboca, lavarnos asiduamente las manos, contribuir a no agarrar COVID y a disminuir la cuestión de agarrar otro tipo de gripes. Sin duda, y por sobre todas las cosas, yo creo que el eje de la conversación con el doctor Albarracín tiene que ver con el hecho de la situación sanitaria global que atraviesa la Argentina. Y estas confusiones, en todo caso, tan parecidas, que representan una enfermedad con la otra. Digo desde el punto de vista de la sintomatología, que genera esa confusión que en todo caso nos coloca al borde de no saber qué es lo que realmente nos está pasando. El año pasado casi no tuvimos gripe, no hubo circulación de gripe, bueno, estuvimos recluidos en nuestras casas, los chicos no iban a la escuela, bueno, no había puntos de contacto. Hoy creo que es importante destacar que estamos conviviendo con COVID, estamos conviviendo con las gripes comunes que todos conocemos, así que a duplicar, a no bajar la guardia, a cuidarnos y hacer lo que todos sabemos hacer, lavarnos las manos, usar barbijo, salir lo indispensable de casa, ir a trabajar, volver, si van los chicos a la escuela, llevarlos y traerlos, lo que uno hace cotidianamente. Bien, después de este aporte vamos a una breve pausa y enseguida continuamos. Bien, vamos a saludarlo a Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, y vamos a conversar con él respecto de lo que está pasando con las escuelas. Eje de la discusión política nacional, yo no sé si en realidad ese es el eje de la discusión política nacional, pero ¿está planteado en esos términos? Sí, está planteado en esos términos. Y en el medio de esa disputa, de esa pelea en términos políticos, aparecen los docentes y los niños, nada más y nada menos, los protagonistas de la educación. Rodrigo, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Un saludo para vos, para toda la teleaudiencia. Bueno, ¿es así? ¿Realmente ustedes están en el medio de una discusión política y tienen que resolver en realidad el tema de la educación? Eso es lo que preocupa. Sí, lo que nos preocupa es que se quiere instalar una discusión pedagógica cuando lo que debemos discutir, me parece, en estos momentos, no solamente es esto, sino una cuestión sanitaria, ¿no? Muchas veces se está discutiendo sobre la presencialidad, si la presencialidad sí, si la presencialidad no. Se está discutiendo las condiciones en las que trabajamos, se está discutiendo si hay seguridad en las escuelas, pero nosotros lo que entendemos, Héctor, claramente, que acá la discusión no es una discusión pedagógica, sino es una discusión sanitaria. Nosotros creemos y apostamos por la presencialidad, creemos claramente de que en cada institución educativa encontramos los elementos que tengan que ver con el cuidado de nuestra salud, el cuidado de la salud de nuestras alumnas, de nuestros alumnos, pero sí lo que nos preocupa muchísimo, y me parece que este es el eje, estamos en una situación sanitaria preocupante, y como delegado seccional del Departamento de la Capital tenemos que decir que estamos mirando con muchísima preocupación el aumento de los casos, estamos mirando con muchísima preocupación la cantidad de compañeras y de compañeros que están siendo aislados por contacto estrecho, por síntomas, que están contagiados, y la verdad que esto creemos que es una mirada que hay que poner para poder sostener los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, la provincia de Santa Fe inoculó a la mayor cantidad de docentes, ya están en la segunda inoculación y completando el esquema de vacunaciones. El gobernador va por la idea de mantener la presencialidad lo más que se pueda o hasta donde se pueda en ese sentido. Están por otro lado las burbujas, vos bien decías, los aislamientos. Por ahí los docentes no están teniendo síntomas o presentando la enfermedad, pero sí hay burbujas, no alcanzan los reemplazantes. Bueno, ¿cuál es la situación hoy respecto a la educación en ese sentido? Bueno, sí, a ver, en primer lugar, nosotros creemos de que la presencialidad se tiene que sostener con condiciones, ¿no?
no solamente con condiciones salariales, con condiciones edilicias, con cantidad de cargos, sino también con condiciones sanitarias, ¿no? Y nosotros entendemos que no hay que encapricharse en decir vamos a sostener la presencialidad a como sea. No se puede sostener la presencialidad a como sea. Nosotros sostenemos la presencialidad. Creemos que la presencialidad es fundamental para socializar, es fundamental teniendo en cuenta los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, hay situaciones que hay que mirar. Hay situaciones que hay que mirar. ¿Sirve la presencialidad cuando hay compañeras y compañeros en todos los establecimientos educativos que se tienen que aislar, que están contagiados? ¿Sirve la presencialidad cuando hay tantas burbujas? Te doy un dato no actual, de hace 2 semanas atrás. Hace 2 semanas atrás, de las más de 46.000 burbujas que hay en la provincia de Santa Fe, 9.500 estaban aisladas. 9.500. Es un porcentaje elevado. ¿Esto implica que no tiene que haber presencialidad? No, esto implica que hay que poner la mirada y que hay que pensar que hay veces que es mejor suspender la presencialidad. Pero no estamos diciendo eternamente, suspender la presencialidad de manera temporal, suspender la presencialidad de manera focalizada. No es necesario suspender en todos los lugares la presencialidad, pero sí quizás con algún parámetro en algunas localidades en donde en verdad nosotros estamos viendo que el aumento de los casos es muy significativo. Y creo también que además de pensar esto, además de pensar, no de encapricharse, decir la presencialidad se mantiene a como sea, sino además de pensar esto, también con medidas que puedan acompañar procesos que impliquen la presencialidad. Vos decías muy bien, Daniel, el tema de la vacunación. Es cierto que hay un proceso de vacunación muy importante en la provincia de Santa Fe, que si uno lo compara con otras provincias, hay un nivel muy importante de docentes, de compañeras y compañeros que han sido vacunados. Esto es así. ¿Es un nivel alto? Sí, es así. Ahora también hay que decir que hay muchísimas compañeras y compañeros que aún no recibieron no la segunda dosis, la primera dosis. ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros, no solamente los de educación artística, que ya hemos hecho esta conferencia de prensa con los compañeros que son titulares, interinos, reemplazantes, sino con muchísimos compañeros, también titulares, interinos y fundamentalmente reemplazantes, que todavía no han sido convocados y que están trabajando en las escuelas. Hay compañeros que están trabajando 5 días en una escuela, 6 días en otra, 10 días en otra, y todavía no han sido vacunados. Nosotros también creemos que de manera simultánea no solamente se deben vacunar con la segunda dosis a los compañeros que corresponde, sino también en simultáneo la primera dosis para estas compañeras y compañeros que estamos sosteniendo la presencialidad y que también necesitamos condiciones sanitarias. Rodrigo, te quiero preguntar por la aparición, en todo caso, en todo el tema educativo, de un actor muy significativo. Los padres, la familia, en todo caso, de los niños que van a las escuelas y que hoy tienen, en todo caso, un rol, un papel, a veces jugando por un criterio, a veces jugando por el otro, cuando en realidad lo que enfrentan los padres y la familia es una enorme dificultad para poder funcionar a partir de cómo es que se establecen las condiciones en que los niños están yendo a la escuela o tienen el vínculo con la escuela. No sé si van o no van. Lo que significa sí es una problemática muy seria en el funcionamiento global de nuestra sociedad. Y parece muy difícil que eso se pueda coordinar nada más y nada menos que con el tema de la pandemia. Sí, porque tenemos que tener en claro, Héctor, que estamos pensando y atravesando un tiempo distinto. Muchos hablan de la nueva normalidad. Bueno, nosotros hablamos de la nueva escuela y la nueva organización escolar. Y la nueva organización escolar que nosotros sostenemos en este momento, si hay algo que permite todavía mantener la presencialidad, es la organización escolar, porque cuando uno ingresa a la escuela no solamente tiene las medidas de seguridad, sino que hay menos alumnos, hay menos circulación,
por la organización que nos hemos dado en cada uno de los establecimientos educativos. Que esto tiene un impacto en lo que era nuestra normalidad, en lo que era nuestra forma de trabajo, en la que era nuestra forma de organización, sí, por supuesto que tiene impacto. Que implica que tengamos que modificar costumbres, también implica que tengamos que modificar costumbres. Lo que también nosotros entendemos que los docentes tenemos que tener voz, que tenemos que tener voz para tomar decisiones, y que esas decisiones hay que pensarlas en términos pedagógicos, pero también hay que pensarlas en términos sanitarios. ¿Por qué estamos sosteniendo esto? Porque no hay derecho a la educación si primero no hay derecho a la salud. Y hay que cuidar la salud. Estamos atravesando, por lo menos en nuestro departamento, en el departamento de la capital, índices diarios de contagios muy elevados, que creo que nos tiene que hacer por lo menos reflexionar y pensar estrategias si esta curva no deja de ascender, y la verdad que nos sigue poniendo en una situación de sumo peligro, ¿no? Rodrigo, por último, hablabas de organización, pero hay una situación que se va generando, y cómo lo ven ustedes, en el sentido de que, bueno, los padres llaman a la escuela, dicen, mirá, tenemos síntomas o tenemos dolor de cabeza, antes que se arme el operativo desde gobierno para poder aislar, pasan 24 horas hasta 48 horas, y eso frena. Estabas hablando de 46.000 burbujas en la provincia, y muchas de esas burbujas por ahí no tienen nada que ver y están frenadas, o cuando se actúa pasaron 48 horas. ¿Ustedes del gremio han pedido mayor velocidad en ese sentido? Sí, por supuesto. Y es más, nosotros estamos pidiendo una reunión con los responsables del 0800, que es el sistema en donde nos comunicamos. Incluso ahora hay una línea específica para las escuelas, porque nosotros necesitamos mayor agilidad no solamente para la comunicación, sino también para la toma de decisiones, ¿no? Es muy importante en el cuidado de la salud poder llevar adelante los protocolos, pero para que estos protocolos funcionen, lo que es necesario es que de manera ágil, de manera eficiente, se pueda ir cubriendo todas las consultas, todas las dudas, todas las necesidades que tenemos en las escuelas. No puede ser que se esté 5, 6, 7 horas llamando para intentar comunicar una situación. Esto no puede pasar. Hay que buscar mecanismos que impliquen agilidad y que impliquen resolver velozmente las situaciones que actualmente estamos atravesando en las instituciones educativas. Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos, que tengas muy buenas noches. Igualmente para ustedes, ha sido un gusto. Bueno, nosotros vamos a continuar en este bloque analizando la situación de la docencia en general. Hay otro grupo, además del tema de la escuela, digamos, de lo que representan los docentes de ANSAFE, que son los primarios, que son los secundarios, están los docentes universitarios. Y los docentes universitarios por estos días están celebrando su día. Así que en estas condiciones, entonces lo que le vamos a preguntar a Oscar Vallejo, que es el secretario general de ADUL, es, ¿estas son las circunstancias en todo caso para hacer una celebración? Y siempre estamos ahí en tensiones porque la docencia universitaria y preuniversitaria la está pasando mal desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, y venimos de cerrar una paritaria cerrar entre comillas, ¿no? Pero una paritaria que el resto de las federaciones firmó, nosotros no, donde se ratifica una diferencia entre la inflación y nuestro sueldo del orden del 20%. Entonces, la verdad que cuando uno mira así, uno se pregunta, como bien decís vos, ¿qué es lo que están por celebrar o festejar? Aún así, creemos nosotros que es importante que nosotros, quienes desarrollamos esta tarea, este trabajo, tengamos en cuenta de que tenemos varias razones para festejar. En principio, estamos todavía, y esa es una cuestión histórica dentro de la vida universitaria, la sindicalización dentro del sector universitario, de la docencia universitaria, fue más lenta que en otros sectores, ¿no? Entonces costó a la docencia
la identificación con el mundo del trabajo, ¿no? Entonces había clubes universitarios, había asociaciones profesionales, con esos modelos, digamos, ¿no? Pero en la década del 60 empezó a haber una politización interna en la universidad muy poderosa, el contacto con el mundo del trabajo fue mucho más intensa, y entonces eso dio las bases para que la sindicalización de la docencia pudiera darse, ¿no? A la luz de el vínculo poderoso que el movimiento estudiantil había construido con el movimiento obrero, digamos, y que dio lugar al cordobazo, al rosariazo, al correntinazo. De hecho, el Día del Docente, de la Docente Universitaria se festeja el 15 de mayo, homenajeando la muerte del estudiante Cabral en el correntinazo, digamos, ¿no? Y que dio lugar a una nueva historia de la universidad, ¿no? Y de la sociedad. Y eso para nosotros es un activo cultural importante dentro de la vida universitaria, y entonces celebramos con esta fecha trágica, pero al mismo tiempo entendemos que eso es un impulso para movilizar la posibilidad de transformar desde la universidad la sociedad y las condiciones generales en las que se piensa y se vive en este mundo, ¿no? Claro, Oscar, vos de alguna manera venís planteando, por un lado, un aspecto histórico muy importante en lo que tiene que ver a la conformación incluso de la sociedad que hoy estamos compartiendo, pero indudablemente que desde ese punto de vista tal vez las condiciones en las que hoy se estén vinculando los docentes con los jóvenes, es bastante más difícil poder establecer esa comunicación en el sentido de una formación integral, no solamente de un profesional, sino de un ciudadano argentino. Sí, estamos, digamos, como todos sabemos, digamos, una de las hipótesis fundamentales de este tiempo es que nosotros atravesamos y estamos constituyéndonos en una sociedad del conocimiento. Entonces, sobre eso se dice sociedad del conocimiento, ¿por qué? Porque el conocimiento es un activo económico, pero al mismo tiempo es el principal activo para la ciudadanía, ¿no? Entonces, incluso las formas del activismo político adquieren formas epistémicas, formas donde el conocimiento es importante, ¿no? Y esto tiene que ver con los movimientos ecologistas, pero no solo, digamos, los movimientos ambientalistas disputan el espacio público sobre el tipo de sociedad que queremos vivir y al mismo tiempo producen conceptos y conocimientos sofisticados. Y la universidad ahí juega un papel fundamental. Y entonces nosotros y nosotras como docentes estamos, digamos, ahí lo que uno podría llamar en la frontera del modo en que se va haciendo el mundo este en el que vivimos, ¿no? Y ahí se disputan, porque hay un sentido donde se pretende que la universidad esté totalmente volcada al mercado y a los agronegocios, por ejemplo, bueno, teniendo en cuenta la cuestión ambiental, y en otro sentido se disputa que la universidad produzca conocimiento crítico, una sensibilidad crítica sobre ese mundo. ¿Por qué? Porque el mundo tal como está es bastante inviable, digamos, ¿no? El cambio climático, la situación de las pandemias, estamos ahora discutiendo el tema de la hidrovía, ¿se entiende? Son temas tan fundamentales que eso efectivamente requiere la universidad crítica, digamos, y no hay universidad crítica sin docencia crítica. Y entonces ahí hay una especie de revitalización entre las estudiantes y los estudiantes más interesados en cómo se va a construir un futuro de este mundo, y también otras organizaciones que ven todavía en la universidad esa universidad que se pensó en la década de los 60 y de los 70, que es la universidad que hace, que se decía, ¿qué universidad para qué país?, ¿no? Y entonces eso sigue siendo, digamos, una sensibilidad que está presente en esta Argentina, y que de alguna manera el gremio y las docentes y los docentes que están organizados y nucleados, circulando en torno del gremio, todavía siguen siendo, teniendo esa sensibilidad, ¿no? Claro. De decir, ¿qué universidad para qué país? Bien, te pregunto finalmente. Pisando nubes, Héctor, lo que veníamos escuchando es Elizabeth Elmidalter con Rodrigo, su pareja. Bueno, vamos a estar charlando con Elizabeth en algunos minutos. Es santotomecina, es de aquí, de la ciudad de Santo Tomé, de nuestra región. Y bueno, vamos a ver un poco toda su carrera
y que nos cuente un poquitito sobre esto que estábamos viendo a la par. Claro, porque hay un trabajo, un desarrollo desde el punto de vista de lo que es ella como columnista y como, digo, como un aporte significativo para la cultura. Estamos en contacto ya con Mario Cáfaro, periodista del diario El Litoral, periodista de LT10. Mario, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenas noches. Bueno, ahí está intentando Mario la comunicación. A veces en la noche no es tan sencillo lograr las comunicaciones. Bueno, lo interesante en esto es que, bueno, el tema que tenemos ganas de charlar con Mario, que tiene que ver con algo que ha sucedido en las últimas horas y que, bueno, que ha movilizado a los santafesinos, Héctor. Claro, bueno, porque pierde un actor político muy importante la provincia de Santa Fe, lo pierde a Miguel Lifchitz. Y Miguel Lifchitz era no solamente un actor importante desde el punto de vista de su protagonismo como funcionario, ex gobernador, 2 veces ex intendente de la ciudad de Rosario, sino fundamentalmente por el capital político que él representaba dentro de una de las 3 partes en las que estaba dividida la política de la provincia de Santa Fe. Y esto evidentemente pone en un umbral una situación absolutamente distinta a la que veníamos viviendo. Bien, creo que tenemos imagen. No sé si nos está escuchando Cáfaro. Ahí lo estamos escuchando, creo que hay que levantarle el volumen un poquitito, pero porque lo venía escuchando, así que está trabajando en la cuestión técnica para poder escucharlo nosotros aquí en la tele, el estudio. En el estudio sí lo estamos escuchando, que sale desde el control. Bueno, son situaciones técnicas que hay que ir resolviendo. Bien, vamos Mario, a ver tu opinión respecto a esta situación. Me parece que hay un barajar y dar de nuevo en la provincia de Santa Fe. Es una situación, digamos, hasta inédita desde hace muchos años. Creo que desde el año 91, en que cuando se presumía que Usandizaga iba a ganar la elección y la gestión Reviglio encontró en la ley de lemas un antídoto a eso, no había una situación de tanta incertidumbre política en la provincia como esta. Hoy me parece que, más allá de que este año tengamos elecciones de legisladores nacionales, si uno mira al 2023, hay todo para construir. Es decir, Perotti no tiene reelección. En el justicialismo no asoma un fuerte liderazgo. Las 2 principales ciudades están en manos dirigentes del Frente Progresista, pero con miradas diferentes desde el punto de vista político. Un Emilio Jatón más independiente y un Pablo Hapkin con origen radical, con un partido propio y con serias diferencias que mantenía y que mantiene con sectores del socialismo, y un Juntos por el Cambio que tiene que armar también su estrategia política con algunos líderes que quieren asomar y que todavía no está claro cómo van a asomar. Así que me parece que es un modelo para armar. En la provincia de Santa Fe se avisoran momentos políticos muy interesantes y que creo que el primer capítulo de esta contienda lo va a ser la elección de octubre o noviembre. Digo, en principio es octubre, pero todo parece indicar que va a ser en noviembre. Ahora, Mario, los 3 espacios que marcaba Héctor recién en la introducción van a tener que ir perfilando quiénes van a ser los actores para posicionarse con vistas al 2023. Y qué mejor entonces que esta instancia, la de la PASO primero y la elección de noviembre después. a mí me parece, Mario, también, por otro lado, una cuestión muy importante. ¿Cuál es la decisión política que tome un sector del radicalismo que hoy integra el Frente Progresista, que no hace mucho tiempo atrás hizo un intento de procurar un sentido de unidad de la oposición en su conjunto en la provincia de Santa Fe? Yo creo que no le fue lo suficientemente bien en el vínculo con los sectores del PRO y con los otros sectores radicales que están en todo caso en el Juntos por el Cambio, y por lo tanto volvieron al Frente Progresista como una alternativa. Pero desaparecido Lifchitz, me parece que allí hay una cuestión todavía por ver, ¿no? Claro, el radicalismo en la elección nacional, y yo estoy diciendo que es la antesala de lo que viene, le va a costar mucho a los dirigentes radicales no acatar la decisión del Comité Nacional. La decisión del Comité Nacional o de la Convención Nacional Partidaria es: el radicalismo forma parte de Juntos por el Cambio. Y creo que este sector, vos Héctor te referís concretamente a el NEO, el espacio del
el nuevo espacio radical o nuevo encuentro radical, que es hoy la mayoría de dirigentes del partido, también está tirando una fuerte lanza de coincidencia con Martín Lustó. Este sector se está encolumnando detrás de Martín Lustó, y un Martín Lustó que asoma como uno de los posibles candidatos o precandidatos a presidente del radicalismo, que está dentro de Juntos por el Cambio. Es decir, que aquí el único sector del radicalismo que uno lo ve que no tiene lazos nacionales es el llamado Radicales Libres, que hoy tiene la presidencia de la Convención, la presidencia del Consejo Municipal de Santa Fe, de Rosario, que son los menos encolumnados a nivel nacional. El resto del radicalismo me parece que en esta elección va a tratar de jugar en Juntos por el Cambio. Además habrá que ver cómo se constituye, qué oferta le presenta al electorado el Frente Progresista, no teniendo el gran articulador que es Miguel Lifchit. Yo, en lo personal, siempre creí que Lifchit no iba a jugar esta elección. Creo que iba a jugar de gran armador, pero que a último momento iba a decidir no jugar porque sabe que si no ganaba, le podía ser un obstáculo grande a su carrera a la gobernación. Pero ahora no está ni siquiera el armador. ¿Quién va a ser el candidato, o quién va a ser candidato de ese espacio a senador nacional, a diputado nacional? Vuelve Bonfatti, van a apostar a los jóvenes, van a estar con la generación intermedia. No le fue bien al socialismo, al Frente Progresista, en las dos últimas elecciones legislativas nacionales. ¿Le puede ir bien ahora? En el medio de un proceso donde todo parece indicar que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio juegan a profundizar la grieta. Mario, aparte tenemos la elección encima. Claro, y hay una cuestión, me parece muy importante, Mario, también a tener en cuenta, que es la siguiente. La unidad, en todo caso, de Delfrade con Giustiniani y la aparición de los grupos Pro Vida, por ejemplo, plantearon un escenario absolutamente distinto y novedoso en la provincia de Santa Fe, porque prácticamente dividieron en 5 la política, no en sectores iguales, no en partes iguales, pero sí marcan de alguna manera un camino hacia adelante bastante complejo, es decir, abierto a distintas posibilidades. Sí, pero vos fíjate, Héctor, que los sectores estos que marcás Pro Vida, que tienen hoy 6 legisladores provinciales, 5, me atrevería a decir, que van a jugar en Juntos por el Cambio. Y queda solamente una, que es Florito, que está intentando ser candidata con sectores católicos y de pastores, intentar llevar adelante un proyecto. El resto, tal es así que me parece que la novedad cuando se inicie la ordinaria de legislatura de la Cámara de Diputados va a ser el nuevo interbloque. El nuevo interbloque que van a estar conformando los 4 diputados de Juntos por el Cambio y los 4 diputados de Somos Vida y Familia. Es decir, vos te das cuenta que hay buscando una coincidencia. Uno de los actores de este sector, como es el diputado Mayoraz, de clara afiliación peronista, se ha presentado en reuniones con De la Torre y con algunos otros dirigentes en lo que ellos llaman el peronismo republicano, que quieren hacer la pata peronista en Juntos por el Cambio. Entonces me parece que te acepto el espacio de la izquierda, es decir, esta unión de Delfrade y Giustiniani, que van a competir en la elección. Creo que Giustiniani va a ser candidato a senador y Delfrade a diputado, pero me parece que les va a costar llegar a tener un diputado nacional, me parece. Digamos, el escenario que se viene hacia adelante va a ser complejo, va a ser interesante para los periodistas ir develando situaciones, y decía, la elección está encima si uno empieza a ver para dónde tiene que perfilar el Frente Progresista Cívico y Social sin Lifchit hoy, el gran armador. Bueno, realmente se vislumbran momentos tensos. Sí, y habrá que ver, porque en las últimas semanas entre marzo y abril, el propio Miguel Lifchit había tendido puentes de comunicación, o funcionarios de la Casa Gris habían tendido puentes de comunicación con él por 2 o 3 temas que se vienen a nivel legislativo, y él había dado un compromiso de tratarlos. De tratarlos no quiere decir aprobarlos como venían, pero sí le había dicho que el tema conectividad del socialismo se comprometía a trabajar seriamente para que haya leyes, y también con un paquete de pliego de jueces, fiscales y defensores que tiene que enviar al Poder Ejecutivo.
La administración Perotti todavía no mandó un solo pliego a la legislatura y en un año y pico se han producido vacantes y hay que empezar a cubrir espacios en la justicia. Y esto requiere, donde el Frente Progresista tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, requiere algún tipo de entendimiento político. Si no, van todos pliegos al vacío y no sabe lo que puede pasar. Lippi se había comprometido a trabajar esos temas con la Casa Gris. Bueno, muy bien. Mario, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar el momento. Es una circunstancia difícil desde el punto de vista político. Hay, en todo caso, en sectores de la sociedad y particularmente de la militancia política, un dolor profundo como consecuencia de la muerte de Miguel Lifchitz. Pero bueno, esto evidentemente, los acontecimientos nos van superando, nos van dejando en el camino. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado y nos seguimos escuchando y hablando. Dale, un abrazo grande. Muchas gracias, Mario. Una breve pausa y ya estamos con ustedes. Estamos aquí en Lo que se viene a televisión, entramos en la última parte y vamos al espacio cultural. La quiero recibir a Elizabeth Smidalter. Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola Daniel, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Un placer estar compartiendo este ratito con ustedes. Hoy la vida te tiene alejada de Santo Tomé, alejada de tu querida Santa Fe y con otros proyectos. Pero antes de meterme en ese tema, quería preguntarte, para aquellos que no te conocen, ¿cómo empezás vos con la música? Bueno, santafesina, como bien decís. Nací en la ciudad de Santa Fe, en el barrio al norte, y pasé toda mi vida ahí hasta los 20, no sé, varios. Así que, bueno, la vida me llevó en este camino de la música. Nací en un seno familiar artístico, con músicos, con artistas plásticos, y bueno, la música estuvo desde el primer momento, con mi abuela como mi primera maestra, y bueno, y después por muchos caminos, por muchos géneros, por muchos estilos de música. Claro, pero ¿cuál años en la Gordini. Sí. ¿Cuál fue tu género más fuerte en esos comienzos? Bueno, siempre con una influencia muy grande de la trova rosarina, de temas de Baglietto, Van der Mole, Silvina Garré, bueno, por ahí un poco de rock nacional, también con Charly, con Spinetta. Y después el folclore siempre presente, porque mi abuela, con los valses de mi abuela, con las rancheras que cantaba todo el día, nosotros vivíamos con ella, así que ella era como mi maestra sí, general. Constante, así que... y la vida te mi papá también, amante del folclore, y aparte las valesanas y toda la música suiza, alemana. Así que bueno, un poco de todo. La música te llevó a conocer quién es hoy tu pareja, Rodrigo, que estamos viendo parte del video que vamos a estar cerrando, y a encarar un proyecto que es A la Par. Contanos de qué se trata esto, porque está en plataformas, es algo muy lindo. ¿Qué canciones están haciendo? Me parece que es interesante contarle a la gente eso. Bueno, A la Par Dúo es un dúo que nace a partir del amor, porque somos parejas y Rodrigo, bueno, es mi gran compañero para todos, así que en 2016 arrancamos este proyecto como dúo vocal, y después en el 2018 tuvimos la suerte y la dicha de ganar como dúo vocal en el Festival de Cosquín. Eso como que puso el proyecto en un lugar principal para los dos, como un proyecto para trabajar y bueno, en un lugar muy central de nuestras vidas. Hacemos música latinoamericana, hacemos mucho folclore argentino, y bueno, como decías, tenemos nuestro primer disco que editamos en el 2019, que está en todas las plataformas. Lo pueden buscar como A la Par Dúo o A la Par Redescubriendo Canciones. Está en Spotify y en las plataformas, y después en YouTube, sí, en Instagram, en Facebook nos encuentran como A la Par Dúo, 3 palabras de 3 letras, sí. Ala como el ala de un ave, Par Dúo. ¿Y redescubriendo qué canciones? ¿Cuál es el repertorio? Bueno, en el primer disco hay es más variadito. Hay canciones muy clásicas como Las Golondrinas de Eduardo Falú y Jaime Dávalos, un vals que cantaba mi abuela que es Tu Olvido. Bueno, canciones perlitas como Escondidas, como Sin Saber Por Qué, que es una guaraña que cantaba Mercedes Sosa en uno de sus primeros discos. Bueno, y después Los Grifiñafitos, que es un golpe tocuyano venezolano con el que ganamos el Precosquín.
bueno, que es muy divertido, así que los invito a escucharlos. Así que bueno, es más variadito. Y hoy en día estamos también con la pandemia, nos permitió como ampliar el repertorio y hoy estamos cantando más canciones argentinas, pero bueno, siempre con una mirada personal, con un toque especial nuestro. O sea, hacemos folclore, pero desde nuestro lugar, desde personas de 30 años que bueno, que aman la música. A la par dúo, así lo buscan en las plataformas. Elizabeth, yo te quiero agradecer estos minutos con nosotros en la noche santafesina y que nos hayas contado un poco cómo va tu vida hoy con respecto a la música y tus orígenes aquí en Santa Fe. Gracias por atendernos. Por favor, a ustedes, gracias, Denis. Hasta luego, Y bueno, hasta luego, un abrazo. Y teníamos imágenes ahí de apoyo de uno de los temas, Sí, por otro lado que ya estuvo compartiendo en todo caso un espacio dentro del programa. De manera tal que me parece que la síntesis de la cultura también refleja en todo caso una parte importante que no debemos perder. Aún con todas las dificultades que estamos atravesando, el poder cantar, el poder comunicarnos es muy importante. En esta hora hemos intentado llevarles distintos temas, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con los gremios, en este caso con el gremio docente. Con la educación. Con la educación en sí. Hablamos de IFCHI y lo que se viene hacia adelante. Teníamos esta parte cultural con Elizabeth Smidalter. Bueno, una hora de distintos contenidos. Sin duda. Bueno, y lo proponemos para la semana que viene, un nuevo encuentro. Nos encontramos aquí en este canal. Muchas gracias.